A continuación, hablaré acerca de la evaluación de la calidad del pescado. La palabra calidad es ampliamente usada y con muchos significados. En la industria pesquera, el término calidad del pescado usualmente se relaciona a menudo con especies costosas o con el tamaño del pescado. Un pescado que es considerado de calidad inferior por un procesador puede ser demasiado pequeño o estar en muy malas condiciones para ciertos procesos, lo que resultaría en bajos rendimientos y beneficios. Muy a menudo, la calidad es sinónimo de apariencia y frescura y se refiere al grado de deterioro que ha sufrido el pescado. Asimismo, para las autoridades gubernamentales que están principalmente interesadas en posibles peligros para la salud, buena calidad significa ausencia de agentes nocivos, tales como parásitos y compuestos químicos, así como organismos patógenos. Entre los métodos que existen, tenemos lo que es el método sensorial. Con estos métodos se evalúa lo que es la apariencia, la textura, el olor y sabor de una muestra de pescado usando los sentidos del ser humano. Son los métodos que aplica el consumidor y que dan la mayor idea de frescura o grado de deterioro y de aspecto general. Bueno, la desventaja de lo que son los métodos sensoriales es que son a cierto grado subjetivos y dependen de individuos que juzgan según sus gustos, prejuicios, fatiga y habilidad de expresar sensaciones cuando evalúan un producto de pescado. Sin embargo, con un entrenamiento adecuado, estas dificultades pueden fácilmente eliminarse. Todos los institutos de tecnología del pescado involucrados en ensayos de almacenamiento necesitan desarrollar y mantener un grupo de degustación experimentado y sobre todo destinar un espacio que esté específicamente para este propósito. También tenemos lo que son los métodos químicos. Para esto nos basamos primero en composición, con lo cual nos estamos refiriendo a la composición química, que es un aspecto importante de la calidad del pescado, e influye tanto en el mantenimiento de la calidad como en las características tecnológicas del pescado. Dado que la composición varía considerablemente según la época del año y el arca de pesca, a menudo es necesario hacer más de un análisis. El contenido del agua se determina tomando una muestra representativa, secándolo en estufa y calculando el peso del agua eliminada. El contenido de proteínas se evalúa por determinación del contenido de nitrógeno de la muestra multiplicado por 6.25. Lo que es la determinación del contenido de grasa se efectúa en una muestra pasada extrayendo la grasa por medio de un solvente, ya sea cloroformo o metanol, evaporando luego dicho solvente y pesando el residuo de grasa seco. El contenido de minerales o cenizas se determina calcinando el material orgánico allá a la temperatura y pesando los residuos a partir de un peso inicial de la muestra conocida. También tenemos lo que es la trimetilamina, el método químico más comúnmente usado para evaluar la calidad del pescado. Es la estimación del TMA. Es uno de los compuestos básicos volátiles que se encuentra en muy pequeñas cantidades en el pescado fresco, pero que se acumula durante el deterioro en el pescado de agua de mar como resultado principalmente de la reducción bacteriana del óxido de trimetilamina. Esto significa que el análisis no da ninguna información acerca de los primeros cambios autolíticos o del grado de frescura, pero sí se acerca de los cambios posteriores o del grado de deterioro. Tenemos también lo que son las bases volátiles totales, el cual se basa en un método alternativo para estimar la
La TMA, anteriormente mencionada, es la medición del contenido total de compuestos básicos volátiles. El contenido de bases volátiles totales es bajo durante el periodo de almacenamiento en el cual el pescado es comestible. Y solo cuando el mismo está cercano al rechazo, el contenido de bases volátiles totales aumenta rápidamente. Eso quiere decir, en otras palabras, que los valores de bases volátiles totales no pueden utilizarse para estimar el grado de frescura en las primeras etapas de almacenamiento, pero sí en las últimas etapas para la evaluación del grado de deterioro. Tenemos también lo que son los productos de la degradación de nucleótidos. La desfosforilación post-mortem de nucleótidos se ha estudiado con el propósito de encontrar un nuevo índice de calidad del pescado. Estos procesos forman parte de los primeros cambios autolíticos y por lo tanto proveen de información útil acerca del grado de frescura durante la primera etapa del periodo de almacenamiento. Estos procesos forman parte de los primeros cambios autolíticos y por lo tanto proveen de información útil acerca del grado de frescura durante la primera etapa de almacenamiento. Los lípidos del pescado altamente lábiles son susceptibles a la oxidación en la primera etapa, ya que se forman peróxidos. Y siendo estos compuestos inodoros e insípidos, son a menudo detectados químicamente antes que la rancidez se detecte organolépticamente. Los peróxidos luego pueden oxidarse a aldehídos y cetonas, que tienen olor y gustos desagradables, ya sea como a pescado o rancios. También tenemos ahora lo que son los métodos físicos, los cuales parten a partir de propiedades eléctricas, que bueno, desde hace tiempo se sabe que las propiedades eléctricas de la piel y el tejido muscular cambian después de la muerte y podrían proporcionar información acerca de los cambios post-mortem o grado de deterioro. Sin embargo, también se han encontrado muchas dificultades en desarrollar un instrumento para dicho fin. Como por ejemplo, tenemos variación de especies, ya sea variación dentro del lote de pescado, diferentes lecturas del instrumento cuando el pescado está dañado, congelado, ya sea fileteado, desangrado o no desangrado. Y una correlación deficiente entre la lectura del instrumento y el análisis sensorial. Bueno, y se sostiene que muchos de estos problemas están superados por un instrumento recientemente desarrollado, el GR Thermometer. Sin embargo, este no es apto para medir la calidad o frescura de un pescado solo, pero encuentra aplicación en la calificación de un lote de pescado. Asimismo, también tenemos el pH y el EH. Se sabe que el pH de la carne de pescado proporciona cierta información valiosa acerca de su condición. Lo que son las mediciones se llevan a cabo por medio de un pHímetro, colocando electrodos, ya sea directamente dentro de la carne o bien dentro de una suspensión de la carne de pescado en agua destilada. Y las mediciones de EH no se realizan habitualmente, pero es probable que un ensayo de frescura pueda estar basado en este principio. Aquí describen brevemente tres de las maneras propuestas. La primera, propuesta por Johnson en 1980, señalan un método asignado como de deformación a la compresión para la medición de dureza y blandura de la carne de pescado. También tenemos a Dunavsky, 1980, el cual investigó otro método midiendo la fuerza de corte de la carne de pescado. Y por último, tenemos a Salomondowski y Vijayaranason, 1975, en el que se determina la fuerza de rotura generada al poner una muestra de fricto de pescado entre dos placas paralelas de metal equipadas con dos clavos de 2 centímetros de longitud y haciendo deslizar las dos placas en direcciones opuestas. Tenemos la medida de la capacidad de retener. Cuando se aplica una cierta presión sobre el músculo de pescado, los fluidos del tejido son expulsados.
La medida del líquido liberado se usa para estimar la capacidad de retener agua y puede medirse en dos principios diferentes. El primero involucra cortar una muestra del tejido y ubicarla en un papel de filtro y colocar sobre ella cierto peso. El agua que se va a liberar es absorbida por el papel de filtro y la cantidad se puede determinar por una simple eh, pesada del papel de filtro antes y después de la presión aplicada. El segundo involucra ejercer una presión sobre la muestra de tejido 71 muscular por centrifugación. Eh, la muestra se coloca en el fondo de un tubo de centrífugo y es centrifugada por un cierto tiempo a una velocidad específica. El líquido liberado quedará como una capa en la parte superior de la muestra. Tenemos métodos microbiológicos. La finalidad de estos análisis es dar una imagen de calidad higiénica del animal, el estándar de higiene durante el manipulo y elaboración y la posible presencia de bacterias u organismos de importancia para la salud pública. Tenemos recuento estándar en placa. Bueno, este es el número de microorganismos que se desarrollan en colonias claramente visibles cuando el ensayo se lleva a cabo bajo condiciones y procedimientos estándar. Un rep de pescado fresco y congelado tiene solo valores limitados. Si se efectúa un recuento después de un muestreo sistemático y con un conocimiento total del manipuleo del pescado antes del muestreo, condiciones de temperatura, envasados, etc. El mismo dará una medida del grado total de contaminación microbiana y las condiciones de higiene aplicadas durante el manipuleo del pescado, asimismo como su elaboración. Tenemos también bacterias coliformes termotolerantes, las cuales son bacterias que fermentan lactosa y producen gases en caldo lauril sulfato dentro de un periodo de 48 más menos 2 horas incubados a 37 más menos 0,2 grados centígrados y además producen indol en caldo triptona dentro de 24 más menos 2 grados incubándose a 44 más menos 0,2 grados centígrados. La ICMSF 1974 sugiere el ensayo para la detección de estos organismos como un indicador de la contaminación post-captura, particularmente la contaminación de origen fecal. Debe señalarse que la alta sensibilidad de estas bacterias a temperatura sub-cero hace que el ensayo para E. coli sea inapropiado como indicador de la contaminación fecal del pescado congelado. Tenemos asimismo Streptococcus fecales. El Streptococcus fecal es un coco oval oblongo gram positivo que se encuentra en pares o en cadenas cortas y desarrolla entero o parcialmente colonias rosas o rojo oscuro de cloruro de tetrazolium reducido. Y en medio, enterosis dentro de un periodo de 48 más menos 2 horas durante la incubación a 37 más menos 0,2 grados centígrados. Normalmente no se lo muestra en pescado proveniente de aguas contaminadas y su presencia puede entonces considerarse como indicativa de contaminación post-captura. Sin embargo, a diferencia de la E. coli, el estreptococo fecal es capaz de multiplicarse en el medio. Esto significa que su presencia en el pescado no solo indica necesariamente una contaminación de origen fecal, sino que también higiene eficiente durante el manipuleo y la elaboración del mismo. Debido a su gran resistencia a bajas temperaturas, el estreptococo fecal resulta útil como indicador de contaminación en pescado congelado y productos de pescado. Tenemos el Staphylococcus aureus, el cual es un microorganismo aerobio o anaerobio facultativo, las cuales tienen algunas cepas que pueden producir enterotoxinas y no se encuentra en lo que es en la microflora normal del pescado. El hábitat natural de este organismo es la piel y las mucosas de los animales y del hombre. El porcentaje de individuos saludables portadores es del 50% más. La presencia de Staphylococcus
En el pescado es indicadora de contaminación post-captura, debido a una deficiente higiene personal. Este organismo es un competidor de poco mérito y no se multiplica en el pescado. Bueno, también, sin embargo, en productos de pescados o crustáceos donde la flora normal se reduce o elimina, ya sea, por ejemplo, camarones pelados, cocidos o carne de cangrejo de mar, la presencia de estafilococos indica la toxicidad potencial del alimento. Asimismo, también tenemos Salmonella spp, que es un bacilo gram negativo, aerobio o anaerobio facultativo, y que es móvil, no esporulado. Bueno, esta no debería encontrarse en alimentos para consumo humano y para consumo animal. El ensayo de salmonela es laborioso, costoso y solo se aconseja para pescados y crustáceos de aguas cálidas capturados en áreas altamente contaminadas o en casos de específico interés. Por último, tenemos Vibrio parahemolyticus. Es un bacilo aerobio y anaerobio facultativo, halofílico, a menudo con forma de coma, móvil gram negativo. Se presenta naturalmente en pescados de aguas cálidas y, por tanto, no puede ser excluido de los productos pesqueros. El organismo es patógeno para el ser humano y se ha asociado a brotes de intoxicación por alimentos. Los análisis deben ser aplicados a los productos procedentes de áreas donde la incidencia de este organismo es alta y particularmente a los productos que no son consumidos sin calentamiento previo. Gracias.